presidente de la Fundación Autor, y están lógicamente deseando escuchar sus preguntas. Los fotógrafos también, si pueden ir dejando ya, o por lo menos apartarse de primera fila, eso es. Bien, adelante. ¿Quién quiere formular alguna pregunta, por favor? Sí. Sí, yo quería preguntar, en primer lugar, a ver si nos podían explicar, porque esta película es de... Tengo entendido que está rodada en 2004, aunque he visto que figura como fecha de edición 2006. ¿Y por qué se ha decidido ahora presentar en San Sebastián? ¿Por qué se ha retomado eso en primer lugar? Y la segunda pregunta es para Javier Crae, que bueno, hemos visto con el acontecimiento este último que ha vuelto a tomar vida, lo del crucifijo y tal, que es verdad que hay gente que a lo mejor no le ve con buenos ojos, pero realmente en la película se ve que es una persona muy, muy, muy querida por el público y muy querida por gente afín de cantantes, de la profesión. ¿Cómo se lleva eso, la cara y cruz de la moneda? Bueno, la primera. ¿La respondo yo? Sí, no, bueno, permíteme. Bueno, vale, de acuerdo. Adelante. Ahora le doy la palabra a Joaquín, pero le honra a Joaquín y a Mugarren ser codirectores de una película. El tema de esta película hoy por hoy es la libertad de expresión, ¿no? SGAE, Fundación Autor, este año hemos decidido recuperar nuestra relación con el Festival de San Sebastián. Y hay dos buenos ejes, digamos, que tienen que ver con esta colaboración. Una, el premio del público. El público es el que le da sentido al trabajo de los autores. Y dos, la libertad de expresión, que es la materia prima de los autores, ¿eh? Por eso, dentro del patrocinio que hemos hecho del premio del público, que presentaremos formalmente el viernes, quisimos, junto con la dirección del festival, programar lo que nosotros queremos considerar la perla de la libertad de expresión. Y obviamente es una respuesta a los acontecimientos que han rodeado a la figura de Javier Crae en los últimos meses, con unas imágenes contenidas en esta película. Y para nosotros, obviamente, la libertad de expresión es el caldo de cultivo de la creación. SGAE y Fundación Autor recuperaremos cada vez más este alineamiento con la libertad de expresión y con el protagonismo de los autores. Para nosotros Javier es un ejemplo de autor, es un ejemplo de trayectoria artística que le da sentido al derecho de autor. El derecho de autor y el favor del público es lo que hace independientes a los autores. Javier Crae lo es un ejemplo para todos los autores del Estado español, su honestidad, su independencia. Y creíamos que esta película, en que ha participado la Fundación Autor en su momento, y actividades de este tipo son las que ahora recuperará la nueva SGAE a través de la refundada Fundación, está para esto, precisamente para crear espacios alternativos de productos que no pueden entrar en los circuitos comerciales, pero que ponen en valor lo más importante de nuestra creación, y la obra de Javier Crae lo merece. Y obviamente, en cuanto pudimos hablar con Joaquín y con Mugarren sobre esta posibilidad y con la dirección del festival, por eso decidimos estar aquí. No sé si Joaquín quiere añadir algo más. Además de eso, yo creo que existe también una decisión por parte de la dirección del festival en cuanto al interés y la calidad de la película, y yo creo que además de que sea un ejemplo sobre la libertad de expresión, lo cierto es que es una película que, además de, digamos, la persecución que ha tenido Javier Crae en persona por ella, evidentemente a quien sea le interesa su cabeza, no la de los directores, que al fin y al cabo somos los responsables de esta película, incluido esos contenidos. Todo eso también ha derivado en que esta película se haya convertido, de cara a su explotación, en maldita. Es decir, que nadie se atreva a programarla, porque además de haber una acusación contra Javier Crae, también la habría contra un canal de televisión, de tal manera que quien ha liderado este proceso oscuro ha conseguido que la película es decir, no salga a la luz y todo el mundo diga, ¿cómo voy a programar esto? En este sentido,
Yo comentaría una anécdota clara. Cuando esto se estrenó en salas, es verdad, esta es una copia, se estrenó en salas en el 2006. En ese momento una compañía que distribuía algunas de nuestras películas a nivel internacional, como Todo por la Pasta, estaba pues bien y tal, tenía mucha relación con una cadena muy importante, pública, que tiene canales internacionales. Entonces, en ese momento nos planteamos que era muy factible, no afectaba a otras ventas de televisión a nivel de territorio nacional, que se pudiera hacer la venta y que se pudiera exportar. Bueno, cuando la persona, que no voy a decir su nombre, además creo que ya no está al frente de ese puesto, vio la película, pues me llamó cuando llegó a la secuencia en la que recuperamos ese fragmento del cortometraje 10 comentarios, que en concreto es un Super 8 y de los cuales extractamos 2, que es sobre la cristofagia y sobre la comunicación, donde se le ven los culos creo que es a Javier, no estoy seguro. Vale. No, y entonces me dice Joaquín, no puedo emitir esto, no puedo comprar esto para emitirlo, por ejemplo, para Sudamérica, que son muy... Y entonces yo, tirándome un largo, le dije, bueno, vamos a probar. Y le dije, hombre, en un momento dado a mí tampoco se me van a caer los anillos porque saquemos fuera esa secuencia para determinado mercado, ¿no? Quiero decir, siempre se han hecho versiones B y C, depende para qué mercado. Y dice, bueno, pues me la voy a acabar de ver. Entonces, cuando sigue viendo la película, me llama el de 4 horas y entonces, claro, ha llegado a otro punto de la película, que es el concierto de Joaquín Sabina, en el cual hay una parte que es con Javier Crae, donde cantan Cuervo Ingenuo, que es contra la OTAN en aquel momento, y que tuvo tuvo, desgraciadamente, yo creo, para Javier, un exceso de celo por parte de los políticos que se creen que son los dueños de la huerta, y entonces me llama y dice, bueno, es que esto ya es peor. Claro, porque, es decir, si emito, o sea, si compro esto y lo emito, o sea, no duro ni 2 días en el asiento donde tengo ahora puesto el culo. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, al margen de que a la dirección del festival, de que también a la SGAE y a la Fundación Autor, como coproductores, les pareciera muy adecuado, y a mí yo así lo entiendo, y a la dirección del festival lo sé, que le parece adecuada por la calidad de la película. La verdad que nunca habíamos tenido semejantes excelsas críticas de una forma tan unánime, y esto diría, además, me gustaría señalar que a pesar de lo que ahora parece, en ese momento las críticas eran unánimes, pero eso incluía al periódico La Razón o al Grupo Vocento, que le premiaba con el premio a la creatividad en el cine. No quiero decir nada, quiero decir que no son sospechosos ninguno de estos dos medios por ser excesivamente tendentes a libre pensamiento, ¿no? Sino que son moderados, digamos, ¿no? El Grupo Vocento le entregó un premio a esta película en el 2007 en el Museo Guggenheim, que premiaba a la vez a Guridi por Cámara Café, a nosotros por Esta no es la vida privada de Javier Crae, y al Loco de la Colina por su vuelta a televisión, en ese caso Televisión Española. Entonces, la verdad que al final alguien que no se sabe quién es ha conseguido montar una cortina tremenda, que, bueno, yo pienso que un festival como este, magnífico, el Festival de San Sebastián, pues es un foro estupendo para reivindicar que, hombre, que podríamos ser un poco más modernos en este país, y que no sea todo el rato, como dice Javier en una de sus canciones, que ya aparece en la película, en un extracto de La Mandrágora, ¿no?, que viene a la España cañí y te da un españazo, ¿no? Entonces aquí nos han dado un españazo tremendo, y lo que no hay derecho es a que la película no pueda tener su lógica circulación, porque la calidad es una película en la línea Jim Jarmusch, es decir, como hizo con Neil Young, ¿no? Es decir, muy, muy libre, como tenía que ser para Javier, ¿no? Pero vamos, que a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo. Sí, la segunda pregunta me parece que te la contestaste tú misma, ¿no? Es que
No recuerdo bien la pregunta. No, bueno, que había ahí, con todo este problema que ha habido, que evidentemente hay gente que no está de acuerdo con Javier Crae, pero que sorprende que hay muchísima, que es una persona muy, muy, muy querida, con un público muy fiel que está en esas pequeñas salas todos los años. Y además que hay mucha gente también de cantantes, actores de la profesión, que hablan maravillas en la película, hablan de un genio, además, que cómo se lleva esto. Esta gente, pues cuando aparecen en esta película, todo va ante mi sorpresa, porque yo de la película solo conocía cuando salía yo. El resto fue labor de ellos. Lo del Cristo fue labor de ellos, porque yo eso lo había hecho hace 35 años, en Super 8, y no lo había visto nadie. Y yo ni lo tenía ni nada. Y aparece allí, también aparece lo de esto que ha dicho del Cuervo Ingenuo, cuando la canté por primera vez. Yo iba de sorpresa en sorpresa viendo la película. Y luego me encuentro que, bueno, que algo que hice hace 35 años adquiere una repercusión. A mí me parece un equívoco, es decir, una obra de ficción, pues si yo saco a alguien pegando un tiro a alguien, nadie se le ocurre decir que ha habido un asesinato y que, pues bueno, pues ahí aparecen unas manos y una voz en off, manos femeninas, voz en off también femenina, que cogen un crucifijo y lo cocinan. Pues no sé por qué no voy a poder poner eso, la verdad. De hecho, lo que pasa es que yo no esperaba ver eso. Si yo no sabía dónde estaba ese documento, lo tenía un amigo mío que ellos localizaron y todo eso. Y entonces me parece todo un equívoco, que yo no lo he buscado, pero no me importa encontrármelo. Al fin y al cabo, pues si hice hace 35 años eso, también hice otras cosas y todas han tenido repercusión en mi vida, lo que no me lo esperaba. Y tampoco sé por qué arman un escándalo en Internet, sobre todo poniendo un número de cuenta para enviar donativos, que me parece que por ahí deben estar los motivos. Que yo no he recibido ningún donativo, mis acusadores sí. Hola, buenos días. Bueno, primero quería agradecer a Javier Crae, porque gracias a su música y gracias a sus letras y gracias a todo, yo he podido conocerte a ti y a Georges Brassens, por ejemplo. Entonces ha sido una cosa que me ha inspirado mucho a hacer ingeniería, al fondo. Pero bueno, que también me ha ayudado a venir aquí, a querer el cine, la música. No sé, una aproximación al mundo distinta, algo que yo no he visto en otros sitios, en otros cantantes. Y quiero decir también que yo, para ponerla una nota positiva, porque claro, ya sabemos que todos iban a preguntar por el crucifijo, me ha dicho para preguntar mi compañera, yo le he dicho, pero eso ya se ha hablado mucho, no sé, ya no sé si merece la pena. Pero bueno, ya que te han preguntado, yo te quiero decir que yo me he reído con la película, he disfrutado como un niño, me ha gustado un montón, ¿sabes? Sobre todo porque yo te conocía a ti, y entonces sabía que la gente hablaba de ti, pero de repente ver, pues, gente que dice, hombre, sí, Crae, tal, me gusta mucho, y ahí creo que era el Gran Wyoming diciendo que tu disco Cábalas y Cicatrices es el mejor disco que se ha hecho nunca en España. Exagerado. ¿Verdad? Está muy bien, de todos modos, ¿eh? A mí me gusta mucho. Y estaba pensando en qué preguntar, pero no se me ocurría qué. Entonces he dicho, bueno, pues voy a decir la nota positiva y pues volver a agradecértelo todo, que aquí estamos. La verdad es que en una película que es un largometraje de prácticamente hora y media, fijarse en un minuto, que es ese detalle, y que además de muy mala calidad, porque al estar rodado en Super 8, eso era muy difícil de manejar, porque así de pequeñito, bueno, no pude ni siquiera montarlo,
porque se me rompían los fotogramas. Entonces digo, qué barbaridad, y ahora solo hablan de 1 minuto de una película de 1 hora y media. La película es muy buena. Ah, claro, sí, la película está muy bien, sí, porque ver una película estilo documental, pero que sea comedia, es muy raro, un documental que sea comedia, ¿no? Pero esto tiene mérito, porque es encontrar la aguja en el pajar. Es como que la han encontrado ahí y han dicho, aquí está. Cuando no... Bueno, eso es cosa de ellos, todo lo que es la película. El personaje lo haces muy fácil, Javier. O sea, en fin, es todas tus canciones son para partirse de risa. De hecho, es que sí, cuando hemos tenido la oportunidad de verla con gente, la verdad que se lo pasan muy bien. Es un canto a la vida maravilloso, y incluso la gente ha vitoreado, ha aplaudido, se ha reído, y bueno, se expresa con toda de todo. Entonces, por eso somos tan políticamente incorrectos, por lo visto. No debe de gustar hablar libremente de las cosas. Señalaría, y no lo diría ya como virtud de la película, sino de Javier, es decir, que como decía la compañera periodista, que pasan, pues bien, se estrenó en salas hace 6 años y no sé si ahora está más actual que antes, no lo sé. No, o sea, es una cosa. Quiero decir, yo recordaría cuando estuvimos, no sé si era en el Festival de La Habana. En el Festival de La Habana la película empieza básicamente explicando qué piensa Javier Crae sobre el trabajo, y afirmando algo que es bastante sensato, que el trabajo no dignifica a la persona, ¿no? Claro, en un país como Cuba, donde si está aplicada la ley de vagos y maleantes de una forma sistemática y que están obligados a trabajar, aunque no haya en qué, claro, pues empiezan entonces escuchan eso y dicen, ahí va, ¿no? Y entonces se pone de vuelta del revés una de esos cines como campos de fútbol que tienen en Cuba, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, sí. Entonces, yo también querría preguntar, pero ya va un poquito más allá de la película, ¿cuál ha sido tu reacción? Porque yo, pues lo que he dicho antes, yo a partir de ti he llegado a Georges Brassens, que es algo que te tengo que agradecer. Entonces, yo me gustaría saber cómo llegas tú a Brassens en tu vida. Cuando yo tenía 25 años me fui a vivir a Montreal, y yo el francés que sabía era el del colegio, que era, pues como quien dice, nada, ¿no? J'étais ahí là, nous savons, vous savez, eso es lo que lo sabía. Pero francamente mi inmersión allí en la lengua francesa fue muy rápida. Bueno, no había más remedio. Y entonces aprendí francés muy bien en un par de meses. Y entonces cojo un disco de Brassens que me sonaba, porque me sonaba de aquí. Una hermana mía me dijo, este es un señor francés que dice muchos tacos. Y me pongo a oírlo y me doy cuenta que entiendo lo que dice. Entonces me quedo maravillado, pero maravillado, porque digo, esto es lo que yo querría hacer. Y digo, me parece que me ha echado. Pero afortunadamente luego uno se vuelve un poco inconsciente y digo, bueno, de acuerdo, no voy a llegar nunca a la suela del zapato de ese señor, pero yo voy a divertirme. Y él me espoleaba también para divertirme. Y así fue como llegué. Pero entonces hice una inmersión absoluta. Durante 2 años, todos los días me ponía 2 horas de Brassens, todos los días, sistemáticamente. Todavía él publicaba discos nuevos. Y claro, en cuanto salía uno, pues ya tenía para 3 meses de oírlo todos los días. Y estuvo muy bien, influyó mucho en mi vida. Tanto con tus letras como con las de él, yo cada vez que oigo las canciones acaba sacando cosas nuevas que dices, pero ¿dónde había guardado esto? ¿En qué sitio? Hombre, escribir con cierta complejidad literaria, si se es afortunado, pues tiene eso, que sí, que efectivamente hay nuevas lecturas. Es un poco, él también pero no debo ser yo el que... Lo que pasa es que me lo dicen y digo, pues será verdad. No, la verdad es que él es un poco cabroncete. Por ejemplo, hay una canción que es Me copan d'abord,
Entonces ahí dice, se fluctúa nec mergitur. Entonces te quedas así y dices, ¿y eso qué es? Entonces lo tuve que buscar. Ah, sí, sí, claro. Y encontré que era el lema de París, de la Edad Media, sí. que dice, flota pero no se hunde. Fluctuat nec mergitur. Y me quedé así y dije, joder, todavía me queda un poquito para... Sí. No por imitar a Brassens, pero en fin, alguna frase en latín he metido yo en mis canciones y a la gente no le molesta nada. ¿Más preguntas, por favor? A mí me gustaría preguntar a Javier, él dice que se ha encontrado con cosas por sorpresa, que no sabía que estaban allí. Y sin embargo, ¿has echado algo de menos? Es decir, pues podrían haber puesto también esto otro. ¿Hay algo que te parece que falta? Hubo una cosa que me dio mucha rabia que no saliera. Estábamos en Santiago, en el hotel, abajo, en el vestíbulo, y la puerta era de cristal. Y estaba hablando con Ana Murugarren, tenía la cámara en el suelo, pero en el estuche, porque no, íbamos a ir a no sé dónde, y ella estaba ahí y yo veía mejor la calle, o sea, ella estaba de espaldas a la calle, y veo pasar un elefante, y me quedo así, el elefante, y veo otro elefante, dos elefantes, 3 elefantes, y digo, Ana, coge la cámara. Se aturrulló con el estuche y tal y cual, y pasaron los elefantes y no salieron. Digo, ¿cómo me hubiera gustado que saliera eso en la película? Era un circo que llegaba. Sí, era de un circo. Los elefantes de Santiago de Compostela. Sí. Es cierto, mira, no me acordaba. Bueno, no puede salir todo. Yo quiero manifestar mi desacuerdo porque se está dando una lectura de Javier Crae como un tipo iconoclasta, satírico, y hay que reconocer y conocer a los autores. Yo anoche asistí a una conversación que lamento como los elefantes no haber tenido tiempo de sacar la grabadora entre Javier Crae y Jorge Drexler sobre Garcilaso de la Vega y el endecasílabo. Entonces se equivocan estos señores integristas porque Javier Crae es un tipo de orden, ¿no? Un tipo que ha leído a Garcilaso, que conoce la huella de Boscán en la literatura española, y hace muy mal en hacer quebrar uno de los cimientos de nuestra cultura, porque no es fácil encontrar en el siglo XXI, en esta España que se rompe, encontrar a un tipo como Javier Crae que nos devuelve las esencias de nuestra mejor literatura. Queda desmentido. Sí, no sé si querían preguntar ahí o... Ah, no, vale, de acuerdo. Bien, hay otra pregunta, sí, adelante. Es sobre un comentario, una frase que dices en la película, que es algo así como hablas de la profunda inutilidad de todos los actos de tipo político. Yo no sé si eso fue... ¿Llegaste a esa conclusión? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Y cuál es tu relación con la política? ¿De qué manera la ves? ¿Cómo no lo analizas o no lo haces ni caso? Nos quería saber. Mi relación es mala. No sé cuándo llegué a esa conclusión, pero creo que hace bastantes años. Es mala. Yo me siento muy escéptico, sin embargo, todos los días cojo el periódico y me indigno. Y digo, ¿por qué me indigno si se supone que no espero nada? Resulta que por dentro creo que algo espero. Pues no sé, que las cosas fueran un poco más cómodas o mejor intencionadas. Pero no es así, no es así. En cualquier caso, desde luego, de mis acciones que tengan que ver con la política, pues son absolutamente inútiles. Yo he cantado para montones de causas y solo he ganado una, que era cuando cantaba para los insumisos, y fue Aznar y quitó la mili. Y digo, anda, esa es la que he ganado. Las demás las he perdido todas. Bien,
hay oportunidad, alguna otra pregunta. ¿Alguien se anima? Pues si no es así, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Es que